un caballo Mustang, atrapado al borde de un acantilado mortal. Cada segundo contaba mientras el suelo bajo sus cascos se desmoronaba. Un hombre, armado únicamente con una cuerda y una determinación inquebrantable, arriesgó todo para salvar a una criatura que ni siquiera confiaba en él. Pero lo que sucedió después de que sus vidas chocaran te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre el coraje, la supervivencia y el vínculo tácito entre el hombre y el animal. Prepárate para una historia que te destrozará el corazón e inspirará tu alma. Pulsa el botón de suscripción ahora para unirte a nosotros en este viaje inolvidable. No te pierdas ni un momento de esta poderosa historia. Nunca volverás a ver la vida de la misma manera. El sol de la tarde se ocultaba detrás de los picos escarpados de la cordillera Bitterroot de Montana, proyectando largas sombras sobre el paisaje rocoso. Ethan Cross, un guía experimentado con más de 10 años de experiencia recorriendo senderos peligrosos, no era ajeno a la dura belleza de la naturaleza. Pero hoy, mientras descendía con cuidado por un estrecho sendero junto al acantilado, algo lo detuvo en seco. Un Mustang, con su pelaje castaño brillando a la luz del sol, aunque cubierto de sudor y suciedad, se quedó inmóvil en una cornisa apenas lo suficientemente ancha para sostener sus cascos temblorosos. Sus ojos grandes y aterrorizados se movían rápidamente en todas direcciones como si buscara una salida. Pequeñas rocas se desmoronaban bajo su peso, cayendo al abismo abierto que había debajo, donde esperaban rocas dentadas como dientes afilados. La escena era increíblemente peligrosa, una vida pendía de un hilo. Ethan se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza mientras asimilaba todo. El caballo estaba atrapado. Su pata trasera estaba enredada en un revoltijo de zarzas, que podrían haberlo salvado de resbalarse de la cornisa, pero ahora lo estaban acercando al borde con cada movimiento. Ethan tenía segundos, tal vez menos, para actuar. «Cuidado», murmuró suavemente, su voz llevada por el viento. Dudaba que el Mustang pudiera escucharlo por encima de sus resoplidos de pánico, pero habló de todos modos, con la esperanza de traer una sensación de calma al caos. Su primer instinto fue pedir ayuda, pero no era una opción. Llevaba la radio en la mochila, a kilómetros de la señal más cercana. Solo estaba él, un rollo de cuerda y pura determinación. Dio un paso cuidadoso hacia adelante, sus botas agarrando el terreno irregular. La cornisa de abajo era empinada, una pesadilla incluso para los escaladores más hábiles, pero Ethan no dudó. No podía alejarse, no otra vez. Había cometido ese error una vez, y le había costado más de lo que podía soportar. Mientras se agachaba, notó la respiración del caballo, superficial y rápida, su pecho subía y bajaba por el cansancio. «Oye, amigo», llamó suavemente. «No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudar». Su voz era tranquila, pero por dentro, sentía que el peso de cada segundo se escapaba. Desenrollando su cuerda, Ethan trabajó rápidamente. Necesitaba asegurar al Mustang antes de liberar su pata. Pero este no era un caballo cualquiera, era salvaje, asustado y fuerte. Si entraba en pánico, ambos podrían terminar en el fondo del barranco. Ethan se acercó un poco más y trató de bloquear la vertiginosa caída a unos pocos metros de distancia. El Mustang se estremeció, sus cascos rozaron peligrosamente el borde del acantilado. Ethan contuvo la respiración, pero se obligó a mantenerse firme. «Estoy aquí para ayudar», susurró de nuevo, centímetro a centímetro. Finalmente, logró enrollar la cuerda alrededor del cuerpo del caballo. Sus manos temblaban mientras hacía el nudo, asegurándolo a un afloramiento rocoso resistente. El Mustang se congeló, su agotamiento chocaba con sus instintos. Por un momento aterrador, Ethan pensó que podría escapar. Entonces, sus ojos oscuros se encontraron con los suyos y se quedó quieto. «Eso es todo», dijo Ethan, con la esperanza parpadeando en su pecho. «Lo estás haciendo muy bien». Pero la parte más difícil aún estaba por venir. Las zarzas alrededor de la pata del caballo estaban apretadas, cortando su carne y haciendo sangrar. Ethan metió la mano en su bolsillo para sacar su cuchillo, moviéndose lenta y deliberadamente. Empezó a cortar las ramas, cada chasquido de la hoja resonaba en sus oídos. El Mustang tembló pero no se apartó. «Ya casi estamos», murmuró Ethan, con el sudor goteando por su frente. El sol descendió, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. No se atrevió a mirar hacia abajo. El abismo irregular era un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. Finalmente, la última rama cedió. El Mustang tropezó pero no cayó,
Su pata liberada tembló al cambiar su peso. Isen se puso de pie, agarrando la cuerda con fuerza. El caballo se estabilizó y, por un momento, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el viento silbando a través del cañón. «¿Estás bien?», dijo Isen, con la voz quebrada por el alivio. «¿Estás bien?». El Mustang no corrió. Se quedó allí, respirando con dificultad, con los ojos fijos en él. En ese frágil momento, algo tácito pasó entre ellos, una conexión forjada en la supervivencia. Isen sabía que aún no estaban fuera de peligro. La cornisa seguía siendo peligrosa, cada paso era una apuesta a la gravedad. Pero por primera vez, creyó que tenían una oportunidad. «Está bien, amigo», murmuró Isen, agarrando la cuerda con manos firmes. «Tenemos que sacarte de aquí». Paso a paso, el Mustang nevaba. Isen se sacudió y sacudió la cabeza, como si protestara por la subida. Su pata trasera todavía sangraba, y rayas rojas oscuras manchaban su pelaje castaño. Isen hizo una mueca, sabiendo cuánto dolor debía estar sintiendo el caballo, pero no había tiempo para detenerse. El acantilado no era un lugar para vacilar. Isen comenzó a retroceder lentamente por el sendero, manteniendo la cuerda tensa pero lo suficientemente suelta para no alarmar al caballo. Cada paso era cuidadoso, sus botas buscaban tierra firme en el terreno irregular. El Mustang vaciló, sus cascos resbalaron ligeramente sobre las rocas sueltas. «Eres más fuerte que esto», dijo Isen en voz baja, casi tanto para sí mismo como para el caballo. «Solo confía en mí». La subida fue agotadora. El sudor goteaba de la frente de Isen, mezclándose con la suciedad y el polvo de su piel. Sus músculos ardían por el esfuerzo de subir él y el Mustang por la empinada pendiente. El sol se hundía rápidamente, sus largas sombras le advertían que el tiempo se estaba acabando. Aproximadamente a la mitad de la subida, el Mustang se congeló. Echó las orejas hacia atrás y su cuerpo tembló mientras miraba hacia abajo, al precipicio que se abría. El pánico se reflejó en sus ojos abiertos y Isen vio que sus piernas temblaban, lo que significaba que estaba a punto de encabritarse. Rápidamente, Isen se arrodilló y se sujetó con la cuerda. «Oye, oye», dijo con firmeza pero con suavidad, su voz cortando la tensión. «Mírame. No mires hacia abajo. Solo mantén tus ojos en mí». El Mustang vaciló, con las fosas nasales dilatadas mientras emitía un resoplido agudo y aterrorizado. El corazón de Isen latía con fuerza, pero se mantuvo firme, manteniendo la cuerda firme. Lentamente, los ojos del caballo volvieron a mirarlo. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba, pero no se encabritó. En cambio, dio un paso cauteloso hacia adelante, la cuerda se tensó en las manos de Isen. «Eso es todo», dijo Isen, con alivio inundando su voz. «Lo estás haciendo muy bien». Subieron a trompicones. El Mustang se detenía cada pocos pasos para recuperar el aliento, y las propias piernas de Isen se sentían como plomo. Tenía las manos enrojecidas por agarrar la cuerda, pero se negaba a detenerse. Cada paso los acercaba más a la cima y a la seguridad. Cuando se acercaban al tramo final, una repentina ráfaga de viento atravesó el cañón, levantando polvo y escombros sueltos. El Mustang se asustó, sus cascos resbalaron peligrosamente cerca del borde. «Agárrate», gritó Isen, con la voz ronca por la desesperación mientras se lanzaba hacia adelante. Agarrando la cuerda con ambas manos, clavó los talones en el suelo. El caballo tropezó, agitando las patas, pero recuperó el equilibrio justo a tiempo. Sus ojos grandes y asustados se clavaron en Isen como si buscara tranquilidad. Isen no lo soltó. Sus músculos gritaron en protesta, pero tiró con todas sus fuerzas, guiando al Mustang de regreso al camino. El momento pareció interminable, pero finalmente lo lograron. Al llegar a la cima del acantilado, Isen se desplomó de rodillas, con el pecho agitado mientras luchaba por recuperar el aliento. A unos pocos metros de distancia, el Mustang se quedó temblando pero firme. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El viento aullaba a través del cañón y los cantos de los pájaros distantes resonaban débilmente. «Lo lograste», dijo Isen, su voz apenas por encima de un susurro. Miró al Mustang, sus ojos verdes se encontraron con su mirada oscura e inteligente. «Lo logramos». El Mustang no se escapó. Se quedó allí, con las orejas girando mientras observaba su entorno. Su cuerpo se hundía por el cansancio, pero había algo más, una comprensión silenciosa,
un vínculo frágil formado en la supervivencia. Isen metió la mano en su mochila y sacó una pequeña botella de agua. Vertió un poco en su mano, se la tendió al caballo. El Mustang vaciló, olfateando con cautela antes de bajar la cabeza para lamer el agua. Ahí tienes, dijo Isen con una pequeña sonrisa cansada. O vas a estar bien. El sol había desaparecido tras el horizonte, tiñendo el cañón de tonos naranja y morado intensos. Isen sabía que su viaje no había terminado. Las heridas del Mustang necesitaban tratamiento y el pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia. Pero por primera vez, sintió una chispa de esperanza. Juntos, habían conquistado el acantilado. Juntos, podrían enfrentar lo que viniera después. El aire de la noche era cortante y fresco, con un leve aroma a pino y tierra. Mientras Isen alejaba al Mustang del borde del acantilado, la adrenalina comenzó a desaparecer, reemplazada por la fría realidad de su situación. El caballo cojeaba a su lado, con pasos irregulares y trabajosos. La sangre todavía goteaba por su pata trasera, oscura contra su pelaje castaño. A Isen le dolía el corazón, sabiendo lo mucho que había luchado el animal para sobrevivir, pero seguía siendo tan vulnerable. Miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas se extendían infinitamente, tenues pero constantes. Sacó su linterna y escudriñó el camino que tenía por delante. Un denso matorral se abría hacia un pequeño claro no muy lejos. No era mucho, pero tendría que servir para pasar la noche. Vamos, amigo, dijo Isen suavemente, tirando suavemente de la cuerda. Solo un poco más. El Mustang vaciló, moviendo las orejas hacia atrás. Luego, con paso cauteloso, lo siguió hasta el claro. Isen no pudo evitar admirar la resistencia del Mustang. El caballo tenía todas las razones para darse por vencido, pero no lo había hecho. De alguna manera, había elegido confiar en él, un completo extraño. Esa confianza pesaba mucho sobre los hombros de Isen cuando llegaron al pequeño claro. Isen dejó caer su mochila y comenzó a montar un campamento sencillo. Extendió una manta sobre la hierba suave, persuadiendo al Mustang para que se acostara. Al principio, el caballo se resistió, sus músculos se tensaron a medida que se acercaba. Pero la voz tranquila y el toque suave de Isen finalmente lo convencieron. Tranquilo ahora, murmuró, agachándose junto al animal. Isen tomó su botiquín de primeros auxilios y los dedos de Isen rozaron la tela desgastada de su mochila. Echemos un vistazo a esa pierna, dijo en voz baja. Los ojos oscuros del Mustang lo observaron, cautelosos pero tranquilos. Isen trabajó con cuidado practicado, sus manos firmes a pesar del peso del agotamiento. La herida era profunda, los cortes irregulares de las zarzas mordían la pierna del caballo. Pero no había señales de una fractura. Isen sintió un gran alivio, aunque sabía que el viaje que le esperaba sería duro. Eres un tipo duro, dijo con una leve sonrisa. El Mustang resopló suavemente y sus fosas nasales se dilataron. Isen lo tomó como una buena señal, todavía había fuerzas para luchar en el animal. Limpió la herida y la envolvió con una venda, con movimientos deliberados y precisos. Mientras trabajaba, Isen le habló al caballo en voz baja. Sabes, comenzó, inclinándose sobre sus talones, no siempre fui bueno en esto. Solía pensar que podía manejar todo por mi cuenta. Pero la vida tiene una forma de humillarte, ¿no es así? El caballo, por supuesto, no respondió. Pero su presencia silenciosa se sintió reconfortante, su fuerza constante aliviaba una soledad que Isen no se había dado cuenta de que soportaba. A medida que la noche se profundizaba, el aire se volvió más frío y los envolvió como una manta pesada. Isen hizo una pequeña fogata, sus llamas parpadeantes proyectaron largas sombras entre los árboles. Se sentó junto al Mustang y observó cómo finalmente apoyaba la cabeza en el suelo. Su cuerpo empezó a relajarse y la tensión se disipó. Los pensamientos de Isen vagaron hacia el pasado, hacia las decisiones y los errores que lo habían llevado hasta allí. La gente a la que había decepcionado. La culpa silenciosa que lo seguía como una sombra. Pero sentado junto a esta criatura salvaje y herida, sintió que algo cambiaba. La redención no era algo que llegaba de golpe. Se ganaba momento a momento, elección tras elección. El Mustang se movió y sus orejas se movieron al oír el crepitar del fuego. Isen extendió la mano y rozó el cuello del caballo. Esta vez, el Mustang no se inmutó. En cambio, dejó escapar un suspiro suave y satisfecho.
Tal vez podamos resolver esto, dijo Isen en voz baja, su voz casi se perdió en el viento. Juntos. Por encima de ellos, las estrellas brillaban más y su luz atravesaba la oscuridad. El claro se sentía quieto, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. El hombre y el caballo habían encontrado una paz frágil. Isen se recostó contra su mochila, con los ojos pesados por el sueño, pero con el corazón más ligero de lo que había estado en años. El día siguiente traería nuevos desafíos. El camino que tenían por delante era incierto, lleno de peligros y de lo desconocido. Pero por ahora, se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. El sol de la mañana se alzaba lentamente, pintando el claro de un suave dorado. Isen se levantó de su cama improvisada, con la espalda dolorida por el terreno irregular. Al mirar hacia un lado, vio al Mustang todavía acostado, con la cabeza apoyada en la tierra. El pelaje castaño del caballo brillaba tenuemente a la luz, pero respiraba con dificultad. «Buenos días, amigo», dijo Isen suavemente mientras estiraba. Su voz rompió el silencio del amanecer, y las orejas del Mustang se movieron en respuesta. Levantó la cabeza ligeramente, parpadeando hacia él con ojos oscuros e inteligentes. Isen sonrió. Al menos el caballo todavía estaba alerta. Rebuscando en su mochila, Isen sacó una pequeña cantimplora de agua. Vertió un poco en un plato poco profundo y lo colocó frente al caballo. El Mustang dudó, olfateando con cautela antes de tomar unos cuantos sorbos tentativamente. «Eso es todo», lo animó Isen. «Tienes que mantenerte fuerte. Tenemos un largo camino por recorrer». Isen revisó el vendaje en la pata del caballo y frunció el ceño. La sangre fresca se filtraba. La herida era peor de lo que esperaba y la infección era un riesgo real. Necesitaban llegar al pueblo más cercano y rápido. Isen recogió el campamento y observó cómo el Mustang luchaba por ponerse de pie. Sus movimientos eran lentos, deliberados, pero logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero se mantuvieron firmes. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo Isen, palmeando suavemente el cuello del caballo. «Pongámonos en movimiento». El bosque cobró vida a su alrededor con los cantos de los pájaros y el susurro de las hojas. El camino que tenían por delante era irregular, serpenteando entre árboles densos y terreno rocoso. Isen mantuvo una mano firme en la cuerda, guiando al Mustang con paciencia y cuidado. Al principio, el caballo se movía con vacilación, pero a medida que pasaban las horas, sus pasos se volvían más seguros. Al mediodía, el cielo había comenzado a cambiar. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, sus bordes teñidos de un gris ominoso. Isen frunció el ceño mientras miraba el cielo que se oscurecía. «Se acerca una tormenta», murmuró. El aire era más pesado, el tipo de peso que indicaba que se acercaba un chaparrón. Aceleró el paso, instando a los caballos a que se apresuraran. Las primeras gotas cayeron justo cuando llegaron a una cresta estrecha. El viento se levantó, azotando a través de los árboles y tirando de la chaqueta de Isen. Los pasos del Mustang se volvieron inquietos, sus orejas se movieron hacia atrás nerviosamente. «Está bien», dijo Isen, con voz tranquila a pesar de la tensión que se anudaba en su pecho. «Ya casi llegamos». Entonces llegó la lluvia, repentina e implacable. En segundos, estaban empapados. El camino se convirtió en barro resbaladizo, cada paso era una lucha para mantenerse erguido. Las botas de Isen resbalaron y el Mustang tropezó detrás de él, sus cascos patinaron peligrosamente cerca del borde. «Tranquilo. Tranquilo», gritó Isen por encima del rugido de la lluvia y el viento. Apretó su agarre en la cuerda, estabilizando al caballo mientras recuperaba el equilibrio. El pánico brilló en sus ojos abiertos, reflejando los suyos, pero Isen no podía permitirse el lujo de dejar que el miedo se apoderara de él. A través del diluvio, Isen vio un saliente rocoso que sobresalía de la cresta. No era mucho, pero tendría que servir. «Vamos», instó, tirando del Mustang hacia allí. Cada paso era una batalla contra la tormenta, la lluvia caía a cántaros y el viento empujaba contra ellos. Cuando llegaron al refugio, tanto el hombre como el caballo temblaban de frío y cansancio. Isen aseguró la cuerda a un árbol cercano, asegurándose de que el Mustang no se alejara. Luego se agachó junto al caballo, su cuerpo temblaba mientras colocaba una mano sobre su cuello. «¿Estás bien?», murmuró, con la voz ronca. El calor del Mustang contra su palma era tranquilizador. «Estamos bien».
La tormenta seguía rugiendo, el viento aullaba y la lluvia golpeaba la tierra. Isen se apoyó contra la roca, con la mente acelerada. El viaje que tenían por delante parecía imposible, pero rendirse no era una opción. El Mustang lo necesitaba, y ese simple hecho le dio la fuerza para seguir adelante. Horas después, la tormenta empezó a amainar. La lluvia se suavizó hasta convertirse en llovizna y el viento perdió fuerza. El Mustang se movió a su lado, su cuerpo se relajó mientras la tensión se disipaba. Isen respiró profundamente, sintiendo un rayo de esperanza atravesar el cansancio. Habían sobrevivido a la tormenta. Juntos, podrían enfrentar lo que viniera después. La mañana siguiente se sintió como un regalo. El cielo era de un azul vibrante, libre de las nubes pesadas que se habían cernido el día anterior. El bosque brillaba con gotas de lluvia adheridas a las hojas, y el aire olía fresco y limpio. Isen se estiró, haciendo una mueca de dolor cuando sus músculos protestaron. Miró al Mustang, que pastaba en un parche de hierba húmeda. El caballo se veía mejor, aunque sus movimientos eran cautelosos. El vendaje improvisado en su pata había resistido la tormenta, pero Isen sabía que no podían seguir moviéndose sin tratar la herida adecuadamente. «Buenos días, amigo», dijo Isen, acercándose. Se arrodilló para revisar la herida, desenvolviendo con cuidado el vendaje húmedo. La herida estaba roja e hinchada, pero no era tan grave como temía. «Eres un tipo duro, ¿no?», dijo con una leve risita. El Mustang resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo. Isen sonrió mientras sacaba un rollo de gasa nuevo de su mochila. Mientras trabajaba, le habló al caballo en un tono tranquilizador. «He visto muchas cosas salvajes en mi vida, pero tú, tienes un espíritu que nunca había visto antes. Creo que lo lograremos». Una vez que la herida estuvo vendada nuevamente, Isen se puso de pie, sacándose la tierra de las rodillas. Más adelante, el sendero todavía estaba embarrado por la tormenta, pero más allá de los árboles ralos, podía ver campos abiertos que se extendían en la distancia. Si recordaba correctamente el área, había un pequeño rancho a unas 10 millas de distancia. «Esa es nuestra mejor oportunidad», dijo Isen, apretando las correas de su mochila. «Veamos qué podemos hacer». El Mustang lo siguió de buen grado, con pasos más seguros que el día anterior. Avanzaron lentamente pero con firmeza, mientras el sol les calentaba la espalda mientras dejaban atrás el bosque. Isen se maravilló de la resistencia del caballo. Apenas unos días antes, había estado al borde de la muerte. Sin embargo, allí estaba, avanzando con una determinación que reflejaba la suya. Cuando llegaron al borde del bosque, el paisaje se abrió ante ellos. Los campos ondulados se extendían sin fin, salpicados de flores silvestres y grupos de árboles. A lo lejos, Isen divisó el contorno tenue de un granero, con su techo rojo destacando contra la vegetación. «Ahí está», dijo, señalando. «Allí es a donde nos dirigimos». Las orejas del Mustang se pusieron de punta y sus ojos siguieron el gesto de Isen. La vista del campo abierto pareció darle energía y tiró suavemente de la cuerda como si instara a Isen a darse prisa. Isen sonrió, una renovada sensación de esperanza le levantó el ánimo. El rancho todavía estaba lejos, pero estaban más cerca de la seguridad que nunca. El viaje a través de los campos fue más fácil que el terreno traicionero del bosque, pero aún así fue agotador. El sol subía más alto, su calor los presionaba mientras avanzaban con dificultad. Isen compartió su agua con el Mustang, racionando lo poco que les quedaba. Cada paso se sentía como un pequeño triunfo contra las probabilidades. Finalmente, una figura apareció en la distancia cerca del granero. El hombre levantó una mano para protegerse los ojos mientras los vio acercarse. Isen saludó con la mano, con el brazo pesado por la fatiga. El hombre le devolvió el saludo y comenzó a caminar hacia ellos, acelerando el paso. «¿Necesitas ayuda?», gritó el hombre, su voz se escuchó a través del campo. Isen asintió, sintiendo alivio. Isen asintió, con la garganta demasiado seca para hablar. Cuando finalmente llegaron al hombre, sus ojos se abrieron al ver al Mustang herido. «Dios mío», dijo el hombre, con la voz llena de preocupación. «¿Qué pasó?». «Es una larga historia», respondió Isen, con la voz ronca. «¿Puedes ayudarlo?». El hombre, que se presentó como Hank, no dudó. Los condujo al granero y ayudó a Isen a atender las heridas del Mustang con los suministros adecuados.
Las manos firmes y el comportamiento tranquilo de Hank dejaban en claro que conocía bien a los caballos. «Tienes un luchador aquí», dijo Hank, acariciando el cuello del Mustang. «Tienes suerte de que lo hayas encontrado». Eason miró al caballo y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Creo que ambos tenemos suerte». Cuando el sol se puso y arrojó un resplandor dorado sobre el rancho, Eason se sentó fuera del granero y observó al Mustang pastar en el potrero. A pesar de sus heridas, el caballo se movía con una gracia tranquila, su espíritu intacto. Eason sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Por primera vez, creyó que iban a estar bien. A la mañana siguiente, Eason se paró junto a la cerca del potrero y observó al Mustang pastar bajo la suave luz de la mañana. Los movimientos del caballo todavía eran cuidadosos, su pata herida estaba envuelta en vendas nuevas, pero había una fuerza tranquila en su forma de moverse. «Has recorrido un largo camino, ¿no?», y dijo Eason en voz alta, sabiendo que el Mustang no podía responder. Aún así, se sintió bien expresar sus pensamientos. «Más fuerte de lo que nadie te había dado crédito. Incluyéndome a mí». Hank se acercó desde el granero, secándose las manos con un trapo. «Se ve mejor», dijo, señalando con la cabeza al Mustang. «Lo hiciste bien, Eason». No mucha gente habría pasado por todo eso para salvar a un caballo salvaje. Eason se encogió de hombros, sin apartar la mirada del caballo. «No sé si es lo que hice yo o lo que hizo él. Tiene una voluntad de sobrevivir que no se ve todos los días». Hank se rió entre dientes, apoyándose en la valla a su lado. «Es cierto. Pero no habría salido de ese cañón sin ti. Y a juzgar por la forma en que se mantiene cerca de ti, diría que lo sabe». Como si fuera una señal, el Mustang levantó la cabeza y los miró. Sus ojos oscuros parecían contener una comprensión silenciosa, un reconocimiento del vínculo que se había formado entre el hombre y el caballo. Eason sintió una punzada de algo profundo y agridulce, una mezcla de orgullo, gratitud y conexión. «¿Tiene un nombre?», preguntó Hank, rompiendo el silencio. Eason dudó, luego negó con la cabeza. «No pensé en eso». «Bueno, deberías», dijo Hank con una sonrisa. «Un caballo como ese merece un nombre». Eason lo consideró, su mente se desvió hacia la tormenta, el cañón y cada momento en el que habían luchado por sobrevivir juntos. «¿Qué tal Spirit?», dijo finalmente. «Parece apropiado». Hank asintió. «Spirit será». Los días se difuminaron en un ritmo constante de cuidado y recuperación. Eason pasó horas atendiendo a Spirit, limpiando sus heridas y asegurándose de que tuviera suficiente comida y agua. El Mustang se hizo más fuerte cada día, sus movimientos más seguros y su pelaje recuperó su brillo saludable. En poco tiempo, Spirit trotaba por el potrero, apenas frenado por su pierna herida. Pero mientras Spirit se curaba, Eason luchó con una dura verdad. El rancho era un refugio temporal, no un hogar. Spirit pertenecía a la naturaleza, donde podía correr libre, sin estar atado por vallas. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, Eason estaba en el potrero con Spirit. El Mustang le acarició el hombro con el hocico, un gesto que parecía un silencioso agradecimiento. Eason pasó una mano por el cuello de Spirit, con voz baja y firme. «Has recuperado tu fuerza», dijo. «Ya no me necesitas». Spirit resopló suavemente, como si protestara. Eason se rió entre dientes, aunque el sonido tenía un matiz de tristeza. «Lo digo en serio. Se supone que debes estar ahí afuera, corriendo libremente. No atrapado aquí». Hank apareció en la puerta, con expresión sombría. «¿Ya te decidiste, entonces?». Eason asintió, el peso de la decisión presionando su pecho. «Sí. Es el momento». Hank le dio una palmada en el hombro a Eason. «Estás haciendo lo correcto. Es difícil, pero es lo mejor para él». Juntos, abrieron la puerta del potrero. Eason condujo a Spirit hasta el borde del campo, donde las llanuras abiertas se extendían sin fin. Spirit vaciló, moviendo las orejas hacia atrás mientras miraba a Eason una última vez. Por un momento, Eason pensó que el caballo podría quedarse, que su vínculo era demasiado fuerte para romperse. Pero luego, con un movimiento de su cola, Spirit salió disparado. Galopó a través del campo, su pelaje castaño brillando en la luz del sol que se desvanecía. Eason lo vio irse, una mezcla de orgullo y dolor hinchándose en su pecho.
Él estará bien, dijo Hank en voz baja. Y tú también. Isen asintió, sus ojos nunca dejaron el horizonte. Sí, dijo suavemente. Ambos lo estaremos. A la mañana siguiente, los campos estaban tranquilos, bañados por la suave luz del amanecer. Isen se sentó en la cerca del potrero, bebiendo café. Hank. Isen se quedó mirando el horizonte, buscando una silueta familiar que sabía que no estaría allí. Spirit se había ido, galopando de regreso a la vida para la que había nacido. El pensamiento llenó a Isen de un orgullo y una tristeza agridulces. Había hecho lo correcto, pero eso no lo hizo más fácil. La partida de Spirit dejó un vacío silencioso en la vida de Isen. Las horas que había pasado cuidando al Mustang, hablando con él y asegurando su supervivencia habían sido más que una misión. En muchos sentidos, también había sido un salvavidas para Isen. La lucha del caballo había reflejado la suya, y ahora, sin Spirit, Isen se sentía a la deriva. La voz de Hank interrumpió sus pensamientos. «¿Estás tranquilo esta mañana?», dijo el hombre mayor, apoyado contra la cerca a su lado. Isen asintió, con una leve sonrisa tirando de sus labios. «Sí. Se siente extraño no tenerlo aquí. Sigo esperando verlo junto a la cerca, esperándome». Hank se rió entre dientes suavemente. Ese caballo era especial. No hay duda al respecto. Pero le diste una oportunidad, Isen. Le diste libertad. Eso es más de lo que la mayoría hubiera hecho. Isen tomó un sorbo de su café, el calor lo tranquilizó. Solo espero que esté bien ahí afuera. Es un Mustang, dijo Hank encogiéndose de hombros. Nacido para sobrevivir. Nacido para vagar. Estará bien. Isen asintió, pero su mente vagó de regreso al momento en que Spirit había atravesado el campo. El recuerdo era vívido, la forma en que los músculos del caballo se ondulaban con fuerza, la luz del sol reflejando su pelaje castaño. Spirit se había dado vueltas solo una vez, encontrando la mirada de Isen por un momento fugaz antes de desaparecer en la naturaleza. Esa imagen se quedó con él, grabada en su mente como una fotografía. El día se prolongó, tranquilo y sin incidentes. Isen se ocupó de ayudar a Hank con las tareas, tratando de llenar las horas y acallar sus pensamientos inquietos. Pero cuando el sol se hundió en el cielo, arrojando un resplandor dorado sobre el paisaje, se encontró vagando de regreso al borde del campo. Se quedó allí por un largo tiempo, con las manos apoyadas en la puerta de madera mientras miraba el horizonte. Las llanuras se extendían interminablemente, la hierba alta se balanceaba suavemente con la brisa de la tarde. Respirando profundamente, Isen dejó que el aire fresco llenara sus pulmones. Era pacífico aquí, pero en el fondo, sabía que este no era su lugar, ya no. Hank se unió a él, apoyándose en la puerta a su lado. «¿Estás pensando en seguir adelante?», preguntó, su tono gentil y comprensivo. Isen vaciló, luego asintió. «Sí. El espíritu me recordó algo que había olvidado, que está bien seguir adelante, incluso cuando es difícil. Quedarse aquí ha sido bueno, pero es hora de que averigüe qué sigue». Hank le dio una palmada en la espalda. «Bueno, sea lo que sea, lo harás bien. Y oye, no seas un extraño. Español siempre eres bienvenido aquí». «Gracias, Hank», dijo Isen, con voz tranquila pero sincera. «Por todo». Cuando la última luz del día se desvaneció en el crepúsculo, Isen sintió una sensación de cierre que no había esperado. Su viaje con Spirit lo había cambiado de maneras que apenas estaba empezando a comprender. La lucha del Mustang por sobrevivir había reavivado algo en él, una chispa, un propósito, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza todavía podía brillar. Se alejó de la puerta, con pasos lentos pero firmes mientras caminaba de regreso al rancho. Isen no sabía a dónde lo llevaría el camino que tenía por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió listo para enfrentarlo. Cuando las estrellas comenzaron a salpicar el cielo que se oscurecía, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo: vivir con el mismo coraje y la misma libertad que Spirit le había mostrado. La vida, como la naturaleza, estaba destinada a ser abrazada por completo, sin miedo. Si el viaje de Spirit y Isen tocó tu corazón, haznoslo saber. Haz clic en el botón me gusta para mostrar tu apoyo y ayudarnos a compartir esta historia de resiliencia, esperanza y libertad con más personas. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación. ¿Qué significó esta historia para ti?
¿Qué nombre le habrías puesto al Mustang? O, si estuvieras en el lugar de Isen, ¿qué habrías hecho? Y si quieres ser parte de más historias como esta, historias que nos recuerdan la belleza de la bondad, la perseverancia y el vínculo entre humanos y animales, suscríbete a nuestro canal. Al suscribirte, no solo nos estás siguiendo, sino que te estás uniendo a una comunidad que cree en el poder de contar historias para inspirar el cambio. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción es un paso para dar vida a más historias como las de Isen y Spirit. Así que, mantengamos vivo este viaje, juntos. Gracias por ser parte de esta aventura. Nos vemos en la próxima historia.